Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y vamos a orar juntos. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, qué mejor manera de cerrar esta serie, familia, que con esta última sesión con el título de La resurrección es fundamental. Mira, no solamente porque Cristo resucitó, la resurrección es fundamental, sino porque tú y yo tenemos la promesa de que algún día vamos a resucitar. O sea, no hay una esperanza más grande que esa. El domingo pasado me esforcé para transmitirte el gozo que nos espera en la eternidad, pero ese gozo que nos espera está, la antesala de ese gozo es una victoria, que es cuando tú y yo resucitemos. La muerte va a quedar vencida para siempre, porque vamos a resucitar para nunca jamás morir. Y creo que eso es hermoso. Igual te leo el texto base del día de hoy. 1 Corintios 15:14 dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y yo creo que el pasaje es clave, ¿no? Porque Cristo resucitó. Creo que Pablo lo escribe de una forma como retórica, así, como una forma así, retando. Si Cristo no resucitó, pues ¿para qué predicamos? Pero como Cristo resucitó, nuestra predicación está viva, es profunda, cambia vidas, restaura corazones, y nuestra fe es sólida. Porque, mira, no sé si a ti te gusta jugar al uno, ¿verdad? Yo no juego porque luego la pastora Andrea y el pastor Sammy se enojan porque gano siempre, y más la pastora Miss, olvídate, son muy competitivos y pues Dios favorece al justo y no lo soportan, ¿verdad? Es la carrilla de siempre. Pero cuando llegamos a jugar, si te gusta, hay una carta que nadie puede contra ella, ¿no? Es el toma cuatro o el comodín, así de que toma papá, o sea, para que llores, y luego la guardas para un momento decisivo, cuando alguien dice uno, es mi momento, no, toma eso, ¿verdad? Y te digo este ejemplo porque mucha gente pudiera decir que su creencia está basada en un gran hombre, ¿verdad? Un hombre que hizo buenas cosas, que ayudó personas, que escribió libros, pero no hay ninguna historia como nuestra historia. Ellos pueden mostrar todas sus cartas y nosotros somos los únicos que tenemos la carta que gana. ¿Cuál es? Te lo voy a poner en pantalla. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Va a aparecer en pantalla. Dice: cientos de religiones, pero solo una tumba vacía. Esa... Pueden hablarnos de tantas personas buenas que han pisado este planeta y que han muerto por causas loables, ¿verdad? Pero mira, yo no canto, ¿verdad? Aquí para eso están las muchachas, para eso está Pedro. Pero hoy voy a rapear. ¿Qué te parece? Hoy voy a rapear porque hay una canción de un cantante cristiano que se llama Redimidos, ¿verdad? Que está bien poderosa esa canción. Solo voy a rapear un pedacito, ¿sale? Dice: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Yeah. Y mira, aunque lo podríamos considerar una locura, yo a veces canto esa canción en mi momento con Dios. De verdad, en mi momento así de intimidad con Dios, yo canto esa canción para recordar que mi fe tiene una base sólida, ¿sí? Que la carta de la resurrección de Jesús, nadie puede en contra de esa carta, porque dentro de todas las historias, solo en esta historia el héroe resucita. Nuestro Salvador resucitó y está vivo, y eso es lo que hace que la iglesia siga viva hasta el día de hoy. Porque mira, imperios han ido y venido. Se han formado nuevos países en estos 2000 años y han desaparecido otros países. Han entrado reyes que han creído que iban a ser eternos, ¿verdad? Que iban a cambiar la historia. Y dentro de todos los cambios que ha habido en el mundo, hay un solo organismo que permanece en las generaciones, y es la iglesia. No existe otro organismo así. Hemos pasado por persecución, nos han condenado a muerte, nos han echado al Coliseo romano para ser devorados por fieras. Hemos
sido censurados, nos han quitado la Biblia, han cerrado templos. La historia de la iglesia es una historia llena de persecución, pero dentro de todo eso la iglesia ha vencido cada situación, porque el poder de la resurrección no solo está en Jesús. El poder de la resurrección vive en nosotros. Y aunque hoy conmemoramos la resurrección de Cristo, realmente el corazón de la sesión de hoy es llevarnos a ti y a mí a entender qué significa que el poder de la resurrección vive en nosotros. Y te voy a leer el verso. Romanos 8:11 dice: el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Y quiero que te quede claro esto. Dios, cuando nosotros hablamos de Dios, imagínate, el Dios que llena el universo vive acá. Jesús lo dice así: si me aman, dice, mi Padre los amará y vendremos y haremos morada en ustedes. O sea, el Padre y el Hijo viven en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Esto es impresionante, que Dios quiera vivir en nosotros. Y quiero aclararte el hecho de que el Espíritu Santo no es solo algo invisible, algo que no se puede tocar. No, el Espíritu Santo tiene sustancia, tiene algo, hay algo material, hay un poder en el Espíritu Santo. Porque mira, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que se derrama en nuestra vida. Tú y yo somos bautizados en el Espíritu Santo. Tú y yo somos llenos del Espíritu Santo. Y todas esas situaciones solo se pueden dar si el Espíritu Santo es algo físico y palpable. El Espíritu Santo vive en nosotros, pero impregna nuestro cuerpo mortal. Y aún lo que tú tocas, que nunca te has embarrado de aceite las manos y lo andas tocando todo y dejas todo embarrado. Sí te ha pasado. Y a mí me encanta cocinar y de repente andas tocando la cocina y de repente de lejos, así a contraluz, ves todas tus manos en todos lados, ¿verdad? ¿Te ha pasado? El Espíritu Santo es así de poderoso. Donde tú caminas, va quedando la presencia de Dios. Donde tú pones tus pies, tu ropa está ungida, tu cama está ungida, porque el Espíritu Santo no solo es algo espiritual, tú estás impregnado de la presencia de Dios. Bueno, aplaudimos, claro que sí. Esto es tan poderoso que cuando sepultaron a Eliseo, al profeta Eliseo, ya, mira, su cuerpo se desintegró, quedaban los puros huesitos. Y a alguien se le ocurrió echar a un muerto en la misma tumba del profeta Eliseo. Y cuando echaron al muerto, el muerto resucitó. ¿Sabes por qué? Porque un hijo de Dios hasta en los huesos tiene la presencia de Dios. O sea, quedamos impregnados de la presencia de Dios. Entonces termino la lectura, dice: el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Este cuerpo hoy es habitado por el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo regrese, ese Espíritu que vive en nosotros va a transformar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo eterno, en un cuerpo que obviamente que dure para siempre. Pero aquí es donde entra la parte donde tú y yo somos una vez más confrontados por la palabra de Dios. Tú sabes que me encanta eso, ¿verdad? Me gusta dar esperanza, pero recordarte también cuál es nuestra parte en el pacto con Dios. Y yo sé que lo sabes, porque mira, no hay resurrección sin un requisito. ¿Cuál es el requisito para resucitar? Morir. Está muy simple. Jesús no hubiera podido resucitar si no hubiera muerto primero. Entonces, en nuestro caso, el requisito sigue siendo el mismo. Tú y yo no fuimos llamados a morir igual que Cristo, en una cruz, padeciendo dolor físico y tortura. No fuimos destinados, o ese no es el camino de la muerte a la que Cristo nos llama. Tú y yo somos llamados a morir al viejo hombre, así le llama la Biblia, a morir al ego, a morir a la carnalidad, a morir a lo material, a morir al mundo, a morir al amor al dinero. A eso se nos llama a morir. De hecho, seguir a Jesús era una obediencia. Fíjate, Jesús dice a sus discípulos: si quieres ser mi discípulo, tienes que cargar tu cruz y seguirme. Tienes que negarte a ti mismo
y seguirme, porque solo el que muere al mundo resucita para vida nueva. Solo el que muere al ego puede resucitar a una vida nueva. Y te lo voy a leer. Esto aparece en 2 de Timoteo 2, del 11 al 12, y dice así: si somos muertos con Él, léelo fuerte conmigo, también viviremos con Él. Ahí está. Si somos muertos, mira, no igual que Él, pero si somos muertos, ¿cómo? Con Él. El mismo apóstol Pablo lo explica así, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es la manera en la que tú y yo somos muertos con Él. Sigo la lectura, dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y aquí viene una parte que es la parte triste, dice: si le negáremos, Él también nos negará. Mira, Jesús no condena a nadie. De hecho, la Biblia dice que Él no vino a condenar al mundo, sino Él vino a salvar al mundo. Pero lo reitero porque Dios no condena a nadie, Cristo no condena a nadie. Cada persona elige su camino. No podemos culpar a Cristo de la consecuencia de haberlo negado. ¿Sí me explico? Jesús viene a una persona, Jesús le ofrece salvación a una persona, le ofrece vida eterna, le ofrece perdón de pecados, y hay personas que deliberadamente y voluntariamente dicen: no quiero. Y muchas de esas personas son personas que amamos, ¿sí? Personas que han escuchado el evangelio y dicen deliberadamente no. Y ahí dice: si alguien me niega en la tierra, yo también lo voy a negar en la eternidad. Pero si alguien muere en la tierra y se crucifica conmigo, ¿ok? Estamos otra vez rindiendo el ego, rindiendo el amor al dinero, rindiendo el amor al mundo. Entonces esa persona va a vivir conmigo y reinar conmigo. Y sigue siendo el mismo llamado, familia, porque el mundo está diseñado de una manera en la que nos aleja del propósito de Dios. Nosotros reconocemos el espíritu contrario al Espíritu Santo como el espíritu del ego. Yo te he hablado de eso, es el espíritu contrario. La Biblia no le llama ego, ¿sabes cómo le llama? El espíritu del anticristo. Así le llama al espíritu del ego, que es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y el sistema del mundo está hecho para alimentar el espíritu del ego. Si te fijas, del ego proviene todo el sufrimiento vano, porque el ego te invita a compararte con otros, te invita a sentirte menos que otros, y el ego continuamente está reprochándote a ti mismo lo que no has logrado, cómo te ves, ¿sí? Las cosas que has dejado a un lado, las cosas que no has terminado. El ego no ayuda a que crezcas. De hecho, el ego lastima nuestras emociones y nuestro corazón, nos lleva a competir entre nosotros, a aplastar a otras personas y nos va empobreciendo. Entonces, este sufrimiento vano y pasajero que viene del ego, Dios quiere que superemos eso. Dios quiere que y eso ocurre solamente cuando tú y yo renunciamos al viejo hombre, ¿sí? Renunciamos otra vez al espíritu del ego, a lo material, al amor al dinero. Cuando aprendemos a perdonar, a amar a los demás, a confiar en el propósito de Dios, a soltarnos en el plan de Dios. Ese es el proceso. Y te lo voy a poner en pantalla con 3 palabras en griego que me van a ayudar a explicártelo mucho mejor, porque este es el proceso que los hijos de Dios somos destinados a vivir, ¿ok? Todo empieza con una palabra griega que es metaneuma, ¿ok? Que significa nuevo espíritu. Cuando una persona recibe a Cristo, tanto en este lugar o cuando es bautizada, si la persona recibió a Cristo de corazón, si hizo la confesión de fe de corazón, no solo por palabras, cuando lo hace con toda su fe y con todo su corazón, esa persona inmediatamente e instantáneamente recibe un nuevo espíritu, ¿ok? Inmediatamente en su espíritu es santificado. La persona es declarada santa, declarada perdonada, declarada pura, hija de Dios en el espíritu, ¿ok? Pero ahí es donde empieza el proceso de santificación del alma, que le llamamos metanoia, ¿verdad? Si lo estás leyendo, metanoia. En el espíritu somos santificados, ¿cómo? Inmediatamente, es un instante. Tú recibes a Cristo, confiesas a Cristo y eres sellado con el Espíritu Santo. Pero el proceso de santificar el alma nos lleva toda la vida. Oigan, ahí estamos, amén.
Ahí está, ahí estamos, oigan. Ahí estamos santificando el alma a través del poder del Espíritu Santo, santificando la mente, las emociones y la voluntad. Y ahí está la batalla, ahí está la lucha. Ahora, ¿cómo reconoces a alguien que nació de nuevo, que tiene un nuevo espíritu, tiene un deseo intenso y profundo por hacer la voluntad de Dios? Si una persona recibe a Cristo, hace la oración de confesión, se bautiza, pero su deseo sigue siendo el mundo, las cosas, el placer, esa persona nunca nació de nuevo. ¿Ok? Porque la persona que nació de nuevo cambia de deseo, ya no desea el placer. ¿Estás acá? Entonces, ¿qué desea ahora? Desea hacer la voluntad de Dios. No quiere decir que no podamos ser tentados por las situaciones del mundo, porque seguimos viviendo en un cuerpo que tiene esa tendencia, pero ya no es tu voluntad vivir así. ¿Ok? Tu voluntad es una voluntad distinta. Ahora, nosotros sabemos el dicho, del dicho al hecho se cae la sopa, ¿verdad? Claro. No es cierto, no. Del dicho al hecho hay mucho trecho, claro. Mi espíritu desea hacer la voluntad de Dios. Nací de nuevo y yo deseo hacer la voluntad de Dios. Pero si no le permito al Espíritu Santo santificar mi mente, mis emociones y mi voluntad, voy a vivir en una frustración constante, porque quiero hacer algo pero no lo hago, porque anhelo hacer la voluntad de Dios, pero termino haciendo la voluntad de mi cuerpo, o la voluntad del ego, o la voluntad del mundo. Y esa dualidad duele mucho. A los cristianos les duele mucho esta dualidad. Entonces, la lucha en nuestra mente se llama metanoia, y es una lucha constante, es la batalla de la fe. Ahora, si tú y yo batallamos o guerreamos en la batalla de la fe y ganamos la batalla de la fe, hay una promesa que es la metamorfosis. Ya sé que se escucha está una palabra bien hollywoodense, ¿verdad? La metamorfosis. Pero la metamorfosis no es otra cosa que ¿qué? Que un nuevo cuerpo. Y yo sueño con ese cuerpo, oigan, que mira, que no se enferme, que no engorde, que no le duela. O sea, yo cumplí 40 y el cuerpo dijo, ya cumplió 40. Que le duela todo ahora. Yo ni sabía. El nervio asiático, yo ni sabía que tenía. Y no se llama asiático, se llama ciático. Yo siempre pensé, los chinos han de tener ese nervio. Y el casque, mal chiste, ¿verdad? Pero ahora me duelen cosas que ni sabía que tenía, oigan. Sesma, nuestro baterista, después del pastor Sammy, Carlos Sesma es mi terapeuta. Ya tiene un mes yendo a la casa, jaloneándome y tronándome, y ponte y levántate y agáchate. Y yo de que me siento como de 70, oigan. Totalmente, ¿verdad? Pero obviamente tú y yo soñamos con este nuevo cuerpo. Y luego observo a Jesús en la Escritura, y el cuerpo resucitado de Jesús nos dice cómo va a ser el cuerpo que tú y yo vamos a tener. Y una de las cosas que a mí me da mucha esperanza es que vamos a poder comer en la eternidad. O sea, qué bendición, ¿verdad? Claro, porque mira, escucha, Jesús resucita, ¿no? Jesús resucita y luego se sienta en la piedra. O sea, bien, se me hace muy curado eso de que Jesús tiene buen humor, ¿verdad? Y Jesús se sienta en la piedra a esperar quién irá a venir primero, dice, ¿verdad? Y las primeras que llegan son las damitas, porque son por curiosas, ¿verdad? ¿Qué pasaría, mana? Vamos a ver qué pasó, a ver si sí resucitó o no. Hay que ir, ¿verdad? Y ahí van las mujeres y encuentran la tumba vacía, y de repente Jesús les habla de fuera y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sí? Jesús ha resucitado. Y ellas salen corriendo porque son muy comunicativas. Salen corriendo. Sí, y le avisan a los apóstoles, ¿no? Y los apóstoles incrédulos corren a la tumba, ¿sí? Juan y Pedro corren y efectivamente llegan y el cuerpo no está, ¿no? Y las mujeres quieren convencerlos de que Jesús resucitó, y hay una discusión, y el punto es que van otra vez a la casa donde estaban. Y es muy curioso que Jesús estuvo 40 días mostrándose a los discípulos, pero a mí me encanta imaginar a Jesús que llegaba y les decía: aquí estoy. O sea, me encanta pensar el susto que les metía a los discípulos, ¿verdad?
De que, ay, no sé qué va a pasar. ¿Tú crees que resucitó Pedrito? Ay, no sé, Juan, fíjate. Y de repente Jesús, aquí estoy, ¿verdad? O sea, el mero susto, ¿verdad? Y en una de las escenas, Jesús llega. Y ya Tomás es el que estaba diciendo: hasta que toque sus heridas voy a creer que resucitó. Y Jesús se muestra y le dice: Tomás, ándale, toca mis heridas. Pero después de que eso ocurre, Jesús dice: ¿tendrán algo de comer? Les dice. Me encanta eso porque dice: tóquenme, dice, y yo también soy un cuerpo. La Biblia habla de los cuerpos físicos y de los cuerpos espirituales, pero los cuerpos espirituales también se pueden palpar. Después, cuando Jesús se reconcilia con el apóstol Pedro, después de que Pedro lo negó, lo espera en la playa con un pescadito zarandeado. O sea, qué bendición, qué bendición. Bueno, todo esto nada más para explicar el cuerpo que vamos a tener, ¿verdad? O sea, que qué chulada, qué hermoso es esto. Pero obviamente nos da esperanza, pero hay un proceso que tú y yo debemos vivir, y es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo quiero resucitar el día que Él regrese, pero para resucitar necesito morir primero en la tierra, morir juntamente con Él, morir al ego, morir a lo material, morir al amor al dinero, morir a eso. Y mira, yo mido mi vida. Por ejemplo, cuando me exaspero en el tráfico, a todos nos pasa, ¿verdad? No me dejen morir solo, amén. 50 grados, los hoyos por doquier, ¿verdad? El 50 kilómetros por hora, que sigo orando para que eso, bueno, lo que sea. Estás estresado y explotas en un momento. Yo me suelo decir a mí mismo, cuando llego a explotar emocionalmente, me suelo decir a mí mismo: Gama, todavía estás muy vivo, porque mi papá pone este ejemplo y me encanta este ejemplo. Si tú te acercas a un ataúd y ofendes al que está muerto, él no va a reaccionar. ¿Estás acá? Si tú vas y le dices todas sus verdades, y es que tú, y el muerto no va a tener reacción. Y mi papá me enseñó que cuando tu carne reacciona, es que está muy viva todavía. Cuando alguien te ofende y habla mal de ti y te señala, y tú reaccionas en enojo, y reaccionas ofendiéndolo también, y también usas palabras antisonantes y no hay autocontrol, es que estás muy vivo todavía. Así que los maridos, esa es como la carta que usábamos ahorita al principio: Cristo resucitó. Esta es la carta que yo uso cuando misa, así de que ¡uah! Estás muy viva, Aguas, porque el que puede morir eres tú si usas esa. Sí, pero está buena, estás muy viva, amiga. Mujeres, ustedes también. Si tu hombre, estás muy vivo. Cuando se le vayan los ojitos, estás muy vivo, mijo. Sí, entonces creo que es una gran manera de medir la manera en la que nuestra alma está siendo santificada, porque yo le estoy entregando mi mente, mis emociones y mi voluntad a Cristo. Por lo tanto, estas están en control del Espíritu Santo. La Biblia dice que todos los que viven obedeciendo al Espíritu Santo son hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo se te dio no solo para que viva en ti, es para que lo obedezcas. No solo para que pasen un buen rato. El Espíritu Santo se nos dio como un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ahora te voy a poner el ejemplo de 4 personajes de la Biblia que nos muestran cómo vive alguien que ya murió al mundo. ¿Ok? 4 personajes de la Biblia que nos enseñan cómo puedes ver a una persona que ha crucificado su carne juntamente con Cristo. Ellos se llaman, aparecen en el Antiguo Testamento, ellos se llaman Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Sale? No les pongas así a tus hijos, por favor. Daniel sí, Daniel está lindo, pero Sadrach, Mesac y Abednego, no le hagas eso a tus hijos. Es más, mira, voy a hacer una recomendación. ¿Qué te parece? No le pongas nombres bíblicos a tus hijos. Sí, está bien. Mira, hay un Jesús Pokémon allá. O sea que, ¿sí me explico? Ahí anda un Pedro abriendo carros y robando bolsas. O sea, mira, ponle Judas. Mira qué bendición. Ahí sí, el Judas el ladrón. Gloria a Dios. O sea, es que es muy raro
Le pusiste Salomón a tu hijo y reprueba todo. No le pongas nombres bíblicos, ¿verdad? Hay tantos nombres en la vida. O mira, por ejemplo, yo me llamo Gamaliel, pero yo sí le hago honor a mi nombre, oigan. Claro que sí, claro que sí. Gamaliel en la Biblia era un sabio, que era un maestro de la Torá, de la Biblia. Entonces, ahí vamos echándole ganitas pues. Pero si le vas a poner a tu hijo Salomón, pues échale ganas como papá y como mamá, pues. O sea, imagínate, le pusiste a tu hijo Jesús y se parece al otro. O sea, está bien cañón pues. O sea, le pusiste a tu hijo Jesús y ni a la iglesia viene. No le pongas. Sí, no le pongas, ¿no? Le pusiste, ya, güey. ¿Está bien? Bien. Vamos a seguir, ¿verdad? Es que iba a usar un ejemplo muy feo, pero es que, no. Volteen para allá todos. No. Vengan al de las 3, ahí sí lo voy a usar. O que alguien les diga qué nombre usé, ¿qué les parece? ¿Sale? Bien. Te voy a hablar entonces de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sale? Primero vamos a leer una escena donde aparecen los cuatro. Estos cuatro personajes son llevados cautivos de Israel a Babilonia, ¿ok? Israel es sitiada por Babilonia, es destruida por Babilonia y se llevan a lo mejor, a los príncipes de Israel se los llevan a Babilonia, ¿ok? Dentro de ellos, de todos los que se llevaron, iban estos cuatro personajes. Y el primer filtro que ellos viven es que les ofrecen todos los manjares de Babilonia. Recuerda que Babilonia representa el espíritu detrás del sistema del mundo, ¿ok? De hecho, Babilonia nace en la Torre de Babel. De ahí viene Babel, Babilonia, ¿ok? Y en la Torre de Babel nace el sistema de control del mundo, el sistema de control de las masas, el sistema del miedo, el sistema del dinero, todo ese tipo nace ahí. Entonces, en Babilonia siempre ha representado el antirreino, ¿ok? Nosotros somos del reino y Babilonia, ¿qué es? El antirreino. Entonces, ellos llegan a Babilonia y les ofrecen los manjares de Babilonia. Y aquí está la escena, te la leo. Daniel 1, 8 y 12 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia con el jefe de los eunucos y dijo: yo te ruego que hagas que estos siervos tuyos una prueba de 10 días. Ordena que nos den de comer legumbres y que nos den de beber agua. Y mira, ojo con esto porque esto es bien importante. El verso empieza con una declaración contundente. La podemos regresar, muchachos, un poquito. Yo quiero que leas el primer renglón conmigo. Dice: Daniel propuso en su corazón. Y quiero iniciar ahí porque la transformación del alma empieza cuando tú te lo propones. Dios quiere hacerlo, pero nunca te va a obligar, ¿ok? Por ejemplo, si tú sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, recibes convicción de pecado de la manera en que debes cuidarlo, de la manera en que debes comer, dormir y hacer ejercicio. Dios te lo dice, pero tú decides si obedeces o no. Vuelvo a esto, Daniel se propuso en su corazón. Y obviamente el contexto de la historia es un contexto de alimentos, pero no podemos tomar esta referencia solo de forma literal. Tenemos que tomarlo de una forma figurada, porque estamos en la santificación del alma, ¿verdad? Entonces, todo lo que el mundo nos ofrece que contamina el alma representa algo que tú y yo debemos rechazar. No solamente me refiero a lo alimentario, que sí entra ahí definitivamente, pero las redes sociales, ¿sí? La televisión, el entretenimiento, los placeres, la fiesta, la música. Hay tantas cosas que Babilonia nos ofrece, porque lo que quiere es personas con miedo, es personas enfermas. Babilonia quiere ese tipo de personas porque solo ese tipo de personas les sirven a él o al sistema. Entonces, Daniel y sus amigos dicen: nosotros no nos vamos a contaminar con eso. Pero mira, Dios no va a ir a apagarte la tele. Dios no va a ir hey, ya es suficiente. No va a ir a bloquearte el teléfono.
Jesús no va a ir a quitarte el plato de la mesa cuando sabe que te está haciendo daño. Jesús no va a ir a hacer eso. Él te inspira en su espíritu, ¿sí? Él te habla a tu conciencia a través del Espíritu Santo y vuelvo acá. Y tú lo propones en tu corazón. Solamente eso. Dios nunca va a violentar la voluntad de alguien. Dios siempre va a inspirar a alguien. Así que si hay decisiones que todavía estás esperando que Dios te confirme, esta es tu confirmación. Empieza a hacer los cambios, porque aparte de que el tiempo apremia, tu alma necesita ser santificada antes de que Cristo regrese. Pablo dice eso, que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el regreso del Señor Jesucristo. Entonces, ellos deciden no contaminarse y después de la prueba de 10 días resultaron ser más inteligentes, más entendidos y más guapos. Les surge, oigan, les surge. Muchos de ustedes andan queriendo que novio, que novia, que casarse. Un ayunito les caería re bien. Frutas, verduras y agua hasta que Dios, mira, mire qué bonito. Y Dios va a decir, es que ya te ves mejor, mi hijo. Entonces, bueno, el detalle aquí es que ellos propusieron no contaminarse y Dios premió su decisión. Ahora, te voy a leer la otra escena. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y era tan ególatra que construye una estatua de oro de él mismo, gigante. Y después les dice a todos, va a sonar la música, y cuando suene la música, todos se van a arrodillar a adorar la estatua. Y quiero que observes algo. Todas las demás personas que estaban ahí, tanto en los banquetes del rey como en la adoración a la estatua, muchos de ellos también eran judíos. O sea, muchos de los demás príncipes también tenían el mismo conocimiento de Daniel y sus amigos, pero no tenían la misma convicción de obedecer. Entonces, está la estatua. Les dicen, tienen que, cuando suene la música, todos se arrodillan, y el que no se arrodille lo vamos a echar al horno de fuego. Suena la música, todos se inclinan y 3 se quedan de pie. Sadrac, Mesac y Abednego, de pie. Y se acerca un guardia y les dice, ¿qué no escucharon o qué? Y les dice, no nos vamos a inclinar. Y el guardia todavía dice, bueno, vamos a sonar la música una segunda vez para ponerlos a prueba, a ver si es cierto. Vuelven a sonar la música, todos se inclinan y ellos 3 se quedan de pie. Y una vez más, confirmando que era su decisión no adorar aquella estatua. Y aquí viene la descripción de la escena. Daniel 3, del 17 al 18 dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Mira, esta expresión es impresionante para mí, porque no se confía en Dios por lo que puede hacer, se confía en Dios por lo que Él es. Dios puede salvarme, pero si no lo hace, voy a seguir confiando en Él. Dios puede sanarme y hacer un milagro, pero si no lo hace, voy a seguir confiando en Él. Y eso es lo que dicen estos 3 muchachos. Mira, rey, no nos vas a hacer cambiar de opinión, porque todavía Nabucodonosor dice, ese nombre tampoco, Bueno, dice, caliente en el horno 7 veces más. Y los muchachos dicen, no importa. No importa, no vamos a adorar la estatua. Y efectivamente los tomaron, los echaron al horno, y los guardias que los echaron al horno, ellos se quemaron. Y entonces todos estaban esperando los gritos de Sadrac, Mesac y Abednego. Todos estaban esperando el olor de los cuerpos quemados. Todos estaban esperando el espectáculo, y de repente no se escuchó nada. De repente el rey de Babilonia se asoma al horno y dice, ¿no echaron 3 muchachos al horno? Dice, sí, rey. ¿Y por qué veo 4? Les dice. Y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Mira, el que se hizo presente en el horno de fuego era Jesús mismo en persona. Jesús mismo estuvo con Sadrac, Mesac y Abednego, porque ellos 3 lo honraron primero. Dice la Biblia que solo se quemaron las cuerdas con las que los ataron, pero que ni siquiera sus cabellos, ni siquiera su ropa olía a quemado, y los sacaron vivos de ahí. Y entonces Nabucodonosor, se me traba, ¿verdad? Nabucodonosor dijo,
el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el único y verdadero Dios. Pero mira, esa resolución solo se da con personas que tienen una fe sólida. ¿Sabes por qué ellos tres no se quemaron en el fuego? Porque el fuego no quema a los muertos, quema a los vivos. ¿Estás acá? ¿Sabes por qué el fuego no los mató? Porque ya iban muertos desde antes. Aunque Dios no nos libre, no vamos a inclinarnos ante la estatua. Y la tercera escena, fabulosa también. Los enemigos de Daniel. Daniel era una persona muy próspera en Babilonia. Y los enemigos de Daniel le tendieron una trampa. Daniel oraba 3 veces al día, abría las ventanas, dice la Biblia, y oraba a Dios 3 veces al día. Y los enemigos de Daniel quisieron tenderle una trampa para matarlo. Y te voy a leer lo que ocurrió. Dice así Daniel 6, del 7 al 10. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Estás acá? Los dioses falsos van con D minúscula. El Dios verdadero, o sea, nuestro Dios, Cristo Jesús, va con D mayúscula. Si me vuelves a escribir en el Instagram, Dios te bendiga con D minúscula, te voy a poner en disciplina. Aún el DTV, Dios te bendiga, va con D mayúscula. El gracias a Dios, GAD, va con D mayúscula. Ya pues, ese era mi paréntesis, ¿sale? Voy a seguir con esto. Dice: cualquiera que demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer. O sea, Babilonia, que en este caso ya había cambiado al reino de los medos y los persas, en este caso ellos emiten una ley. ¿Qué es? Nadie puede orar. Y Daniel dice: ay, ¿por qué? Jamás, dice, me importa a mí, mi Dios sigue estando vivo. O sea, las reglas de los hombres no son más importantes que orar a mi Dios. Y mira, yo había pensado, Daniel, pues hubieras orado en tu cuarto, man. ¿Sí me explico? ¿Cuál era la necesidad de? Daniel también lo estaba haciendo con chanfle, oigan. No sé si estás observando que Daniel dice: ellos lo prohibieron, pues con más ganas voy a orar a mi Dios y lo voy a hacer en público. Obviamente lo echaron en el foso de los leones. Sí lo echaron, pero dice la Biblia que el ángel del Señor cerró la boca de los leones para que no se lo comieran. Pero aquí viene otra vez la resolución. ¿Por qué los leones no se lo comieron? Porque a los leones no les gusta la carne muerta. Les gusta la carne viva. Y Daniel ya iba muerto antes de que lo echaran. Ya había sido crucificada su carne desde antes de que dijeron: no puedes orar. Pues vamos a orar. Entonces, la resolución es la siguiente: los hijos de Dios no comemos la comida de Babilonia. Los hijos de Dios no nos inclinamos ante sus ídolos. Los hijos de Dios no obedecemos sus leyes corruptas. Entonces, el conocimiento del mundo no nos impresiona. Su fuego no nos quema y sus leones no nos comen. Yeah. El mundo está hecho para consumir a las personas que no creen en Cristo. Y Cristo es quien nos rescata de las trampas del mundo. Pero quiero invitarte a eso. Tú y yo necesitamos cada día morir más a nosotros mismos, morir más al mundo, morir más a lo material. Necesitamos estar literalmente clavados, crucificados con Cristo, y poco a poco ir santificando nuestra alma. Y quiero recordártelo: el trabajo en el alma es un trabajo en equipo, el Espíritu Santo y tu voluntad. Daniel propuso en su corazón, ¿sí? Él decidió también hacerlo. Y mira, yo sé que
estamos convencidos de que Jesús venció al enemigo en la cruz, ¿verdad que sí? Claro que sí. Dice la Biblia que exhibió a las potestades y a los principados y triunfó sobre ellos en la cruz. En la cruz Jesús venció al enemigo, pero en la historia la iglesia es quien vence al enemigo. O sea, en esta última temporada, los que vamos a pisar la cabeza del enemigo somos nosotros. Te lo voy a leer. Apocalipsis 12:11 dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Pero observa la característica de estas personas. Dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En esta temporada que viene, familia, vamos a ser desafiados a seguir creyendo en Jesús a pesar de las leyes corruptas. Esta ley de censura, de que ya no nos van a permitir predicar públicamente de Cristo, de que en plataformas digitales ya no vamos a poder hablar de la Biblia, hablar de Jesús, proclamar el Evangelio, esto nos va a alcanzar en cuestión de meses. Ya hay países en el mundo donde está prohibido hablar de Jesús. Ya hay países en el mundo donde los pastores ya no podemos grabar un video y ponerlo en plataformas para que todo el mundo lo sepa. Ya hay países en el mundo donde tú no puedes compartirle a alguien de Cristo. Tu fe es privada y no se lo puedes decir a nadie. Y estas leyes van a seguir, porque la única manera de exaltar al falso Mesías es demeritando al verdadero. Van a querer sacar al verdadero Mesías de la historia para darle la preeminencia al falso Mesías. Y tú y yo vamos a ser desafiados como fueron desafiados Daniel, ¿cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero la Biblia dice eso, que todo lo que hayamos dejado por causa de Cristo, ya sean cosas o personas, dice que recibiremos 100 veces más y por fin la vida eterna. Vamos a ser desafiados a entregar más por amor a Cristo. Pero mira, vas a entregar más en función de cuánto ames y conozcas a Cristo. Porque muchas personas no quieren desprenderse de su vida humana porque todavía no saben el valor de Cristo. Creen que su casa, su carro y sus terrenos y su dinero y su seguridad es más valiosa que Cristo. Entonces, la única manera de que tú y yo podamos tener el valor de decir lo que tenga que perder por amor a Cristo es entendiendo el valor que Él tiene. Y te lo voy a leer. Filipenses 3 del 7 al 10 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es por amor a Cristo, lo que tenga que perder, lo que tenga que entregar. Y va a haber personas que amas, ¿sí? Pero el proceso va a ser diferente para cada uno. Y va a haber personas que, aunque les ruegues que acepten a Cristo, tristemente no van a querer. Y tú tienes que seguir adelante. Va a haber situaciones en la vida donde el enemigo te va a ofrecer cosas, un mejor trabajo, una mejor posición, desarraigarte de tu familia espiritual, porque él sabe que una oveja sola es más fácil de engañar. En esta última temporada, como nunca, debemos estar juntos. Si nos persiguen, nos van a perseguir juntos. Sí, si hay que luchar, vamos a luchar juntos. Juntos vamos a tener victoria. Y quiero levantar tu expectativa, porque no quiero terminar la sesión así, ¿verdad? Quiero levantar tu expectativa de qué nos espera. La banda puede ir pasando, por favor. Te quiero leer el último verso de la tarde. 1 de Tesalonicenses 4, del 14 al 18, dice así: si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos? Amén. Si crees que Jesús murió y resucitó, entonces también creemos que así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras de ánimo? Cristo pronto regresará. Cristo pronto regresará. Cristo pronto regresará. Y todo lo que hayas entregado por Él va a ser tu semilla para la eternidad. Todo lo que hayamos dejado atrás. Así que vale la pena vivir por Cristo. Vale la pena vivir por Cristo. Vamos, iglesia, ponte de pie.